En una gélida mañana de invierno, Valentina Acosta caminaba apresuradamente por las calles de Buenos Aires, envuelta en su abrigo de lana y con la mirada fija en el suelo cubierto de escarcha. Su mente estaba ocupada con los problemas que parecían abrumarla. Un trabajo estresante en una agencia de publicidad, una relación fallida con su novio de 5 años, y una sensación constante de que la vida le estaba pasando de largo. Tan absorta estaba en sus pensamientos que casi tropezó con un hombre mayor que estaba sentado en la acera, temblando de frío. El anciano, con una barba blanca descuidada y ropa desgastada, la miró con ojos cansados y suplicantes. Valentina se detuvo, dudando por un momento. Tenía prisa, como siempre, pero algo en la mirada de aquel hombre la conmovió profundamente. Sin pensarlo 2 veces, se quitó su bufanda de cachemira, un regalo de su abuela, y se la ofreció al anciano. «Gracias, hija», murmuró el hombre con voz quebrada. «Que Dios te bendiga». Valentina asintió con una pequeña sonrisa y continuó su camino, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Por un lado, se sentía bien por haber ayudado a alguien, pero por otro, no podía evitar pensar en lo fácil que era ignorar el sufrimiento ajeno en una ciudad tan grande y ajetreada como Buenos Aires. Lo que Valentina no sabía era que ese simple acto de bondad estaba a punto de desencadenar una serie de eventos que cambiarían su vida para siempre. Esa noche, mientras veía las noticias antes de dormir en su pequeño apartamento en Palermo, Valentina se sorprendió al ver la imagen del anciano al que había ayudado. El presentador, con su voz grave y seria, hablaba con urgencia. «Se busca a este hombre, Ignacio Vidal, desaparecido hace 3 días. Su familia está desesperada por encontrarlo». Ignacio Vidal, de 78 años, fue visto por última vez en el barrio de San Telmo. Si alguien tiene información sobre su paradero, por favor, comuníquese con la policía. Valentina sintió que el corazón le daba un vuelco. La imagen en la pantalla era inconfundible. Los mismos ojos tristes, la misma barba blanca descuidada. Era el hombre al que había dado su bufanda esa mañana. ¿Debería llamar a la policía? ¿Y si el hombre ya no estaba allí? Después de un momento de duda, decidió que tenía que hacer algo. Tomó su teléfono y con dedos temblorosos, marcó el número que aparecía en la pantalla. Al día siguiente, Valentina se encontró en la comisaría del barrio, dando su declaración a un detective de aspecto cansado llamado Rodrigo Suárez. El detective, con ojeras pronunciadas y una taza de café en la mano, la miraba con una mezcla de interés y escepticismo. «Señorita Acosta», dijo el detective, «su información podría ser crucial. ¿Está completamente segura de que era el mismo hombre?» Valentina asintió con firmeza, recordando vívidamente el encuentro. «Estoy segura, detective Suárez. Tenía los mismos ojos tristes, la misma barba blanca. No podría olvidarlo. Además, le di mi bufanda. Era de color azul marino, tejida a mano». El detective la miró fijamente por un momento antes de asentir. «Bien, haremos un barrido de la zona donde lo vio. Gracias por venir, señorita Acosta. La mantendremos informada si hay algún avance». Mientras Valentina salía de la comisaría, no podía sacudirse la sensación de que esto era solo el principio de algo mucho más grande. No se equivocaba. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y acontecimientos. La búsqueda de Ignacio Vidal se intensificó, y Valentina se encontró involucrada de una manera que nunca hubiera imaginado. La familia del anciano la contactó, agradeciéndole entre lágrimas por ser la única pista que tenían. Camila Vidal, la nieta de Ignacio, se convirtió en una presencia constante en la vida de Valentina. Era una joven de unos 25 años, con el pelo oscuro y rizado, y los mismos ojos penetrantes de su abuelo. «No sabes lo mucho que significa para nosotros», le dijo una tarde, mientras compartían un café en un pequeño bar de Palermo. «Mi abuelo, él no es solo un anciano perdido. Hay mucho más en esta historia, Valentina». Valentina la miró intrigada, revolviendo distraídamente su café con leche. «¿Qué quieres decir, Camila?» Camila bajó la voz, inclinándose sobre la mesa y mirando a su alrededor con cautela. «Mi abuelo era juez antes de jubilarse. Un juez muy respetado y temido por algunos.
Creemos que su desaparición no es accidental. Hay gente poderosa que quería silenciarlo. El corazón de Valentina dio un vuelco. ¿En qué se había metido? Lo que comenzó como un simple acto de bondad ahora parecía estar convirtiéndose en algo mucho más peligroso y complejo. La publicista en ella, acostumbrada a manejar crisis y campañas complicadas, no pudo evitar sentirse intrigada y asustada al mismo tiempo. Camila, dijo Valentina en voz baja, ¿qué sabes exactamente? ¿Por qué alguien querría silenciar a tu abuelo? Camila sacó disimuladamente un sobre de su bolso y se lo pasó a Valentina por debajo de la mesa. Aquí hay algunos documentos que mi abuelo dejó. No entiendo todo, pero sé que tiene que ver con un caso importante que estaba investigando antes de jubilarse. Algo grande, Valentina. Algo que involucra a personas muy poderosas. Valentina tomó el sobre con manos temblorosas, sintiendo el peso de la responsabilidad que acababa de asumir. ¿Por qué me muestras esto a mí, Camila? Apenas nos conocemos. Camila la miró con ojos llenos de determinación y miedo. Porque fuiste la última persona que vio a mi abuelo con vida. Porque te preocupaste por él cuando nadie más lo hizo. Y porque necesito ayuda, Valentina. No puedo confiar en la policía. No sé quién está involucrado en esto. En ese momento, Valentina supo que su vida había cambiado irrevocablemente. Ya no era la mujer que caminaba distraída por las calles, absorta en sus propios problemas. Ahora estaba en medio de algo mucho más grande que ella misma, un misterio que podría costarle la vida. Te ayudaré, Camila, dijo finalmente, apretando el sobre contra su pecho. Vamos a descubrir qué le pasó a tu abuelo. A medida que pasaban los días, Valentina se encontró cada vez más inmersa en la búsqueda de Ignacio Vidal. Junto con Camila, comenzó a investigar el pasado del juez, descubriendo una red de corrupción y amenazas que se extendía hasta los más altos niveles del gobierno argentino. Las noches se convirtieron en una sucesión de documentos, fotografías y notas crípticas dejadas por Ignacio. Valentina utilizó sus habilidades de investigación, adquiridas durante años de trabajo en publicidad, para conectar puntos que a primera vista parecían inconexos. Una noche, mientras revisaban viejos archivos en el apartamento de Camila en Recoleta, escucharon un ruido fuera de la puerta. Ambas se congelaron, intercambiando miradas de pánico. El sonido de pasos se acercaba, pesados y amenazantes. «Rápido, escóndete», susurró Camila, empujando a Valentina hacia un armario. Apenas habían cerrado la puerta cuando escucharon que alguien forzaba la entrada del apartamento. Desde su escondite, Valentina podía oír voces masculinas murmurando. «Tiene que estar por aquí», dijo una voz grave y áspera. «El viejo juez debe haber dejado alguna evidencia. Revisa todo». El corazón de Valentina latía tan fuerte que temía que pudieran escucharlo. ¿Quiénes eran estos hombres? ¿Qué estaban buscando? Y lo más importante, ¿dónde estaba Camila? Los minutos parecían horas mientras los intrusos revolvían el apartamento. Valentina podía escuchar el sonido de cajones abriéndose, papeles siendo esparcidos y objetos cayendo al suelo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, los hombres se fueron, maldiciendo su falta de éxito. Valentina salió temblorosa del armario, buscando desesperadamente a Camila. La encontró en el baño, pálida pero ilesa. «Tenemos que irnos de aquí», dijo Camila con voz temblorosa. «No es seguro. Saben que estamos investigando». Esa noche, mientras huían en el auto de Camila, un viejo Fiat 147 que había pertenecido a su abuelo, Valentina se dio cuenta de que su vida había cambiado irrevocablemente. Ya no era la mujer que caminaba distraída por las calles, absorta en sus propios problemas. Ahora estaba en medio de una conspiración que amenazaba con sacudir los cimientos mismos de la sociedad argentina. Los días siguientes fueron un frenesí de movimiento constante. Valentina y Camila se movían de un lugar a otro, siempre mirando por encima del hombro, temerosas de ser descubiertas. Se alojaban en moteles baratos en las afueras de Buenos Aires, cambiando de ubicación cada noche. Pero a pesar del peligro, no podían dejar de investigar.
Cada pista las acercaba más a la verdad sobre la desaparición de Ignacio y el oscuro secreto que amenazaba con destruirlas. Fue durante una de estas noches de investigación frenética, en una habitación de motel mal iluminada y con el constante zumbido de un viejo aire acondicionado de fondo, cuando Valentina tuvo una revelación. «Camila», dijo de repente, levantando la vista de una pila de documentos. «¿Recuerdas el caso Monzón? Tu abuelo lo mencionó en sus notas». Camila, que estaba revisando unos viejos recortes de periódico, frunció el ceño. «Sí, fue uno de los últimos casos que mi abuelo juzgó antes de retirarse. Un escándalo de corrupción que involucraba a varios políticos de alto rango y empresarios. Hubo mucha presión mediática, pero al final, la mayoría de los acusados salieron libres por falta de pruebas». «¿Por qué?». Valentina sintió que su corazón se aceleraba. «Porque creo que encontré una conexión. Mira esto». Señaló una serie de documentos que habían estado examinando. «Estos pagos, estas fechas, coinciden con el caso Monzón. Pero hay más. Mira estos nombres. Aparecen en los documentos de tu abuelo y también en los archivos del caso». Los ojos de Camila se abrieron de par en par. «¿Crees que por eso desapareció mi abuelo? ¿Descubrió algo nuevo sobre el caso?». Valentina asintió gravemente. «Y creo que sé dónde podemos encontrar la evidencia que lo pruebe. Tu abuelo menciona varias veces un edificio en el microcentro. Creo que allí es donde guardaba las pruebas que no pudo presentar en el juicio». Esa misma noche, Valentina y Camila se infiltraron en un viejo edificio de oficinas en el corazón financiero de Buenos Aires. El edificio, una estructura art deco de los años 30, parecía abandonado, pero según las notas de Ignacio, allí debería haber una caja fuerte oculta con documentos cruciales. Mientras buscaban en la oscuridad, iluminada solo por la luz de sus teléfonos celulares, Valentina no pudo evitar pensar en lo mucho que había cambiado su vida en tan poco tiempo. De ser una publicista común y corriente, preocupada por deadlines y presentaciones, ahora se sentía como la protagonista de una película de espionaje. Finalmente, después de horas de búsqueda, encontraron la caja fuerte oculta detrás de un viejo cuadro de Eva Perón. Camila, con manos temblorosas, introdujo la combinación que habían descifrado de las notas de su abuelo. El clic de la caja al abrirse resonó en la habitación silenciosa. Dentro, encontraron una carpeta llena de documentos y un pendrive. «Lo tenemos», susurró Camila con voz temblorosa. «La evidencia que mi abuelo recopiló. Esto podría derribar a algunas de las personas más poderosas del país». Pero antes de que pudieran celebrar su hallazgo, escucharon el sonido de pasos acercándose. Alguien más estaba en el edificio. Valentina y Camila se miraron con pánico. Rápidamente, guardaron los documentos y el pendrive en sus bolsos y buscaron una salida. Los pasos se acercaban cada vez más, el eco resonando en los pasillos vacíos del edificio. En el último momento, encontraron una escalera de incendios. Bajaron lo más silenciosamente que pudieron, sus corazones latiendo con fuerza. Cuando llegaron al callejón, escucharon voces airadas desde arriba. Habían sido descubiertas. Corrieron por las calles oscuras de Buenos Aires, zigzagueando entre callejones y avenidas, tratando de perder a sus perseguidores. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, lograron llegar a un lugar seguro, la casa de un viejo amigo de Ignacio, un ex policía llamado Esteban Quiroga. Esteban, un hombre robusto de unos 60 años, con un bigote poblado y ojos astutos, las recibió con preocupación. «¿Qué está pasando?», preguntó, cerrando rápidamente la puerta detrás de ellas. Entre jadeos, Valentina y Camila le contaron todo. Esteban escuchó con atención, su rostro volviéndose más sombrío con cada detalle. «Esto es más grande de lo que imaginan», dijo finalmente, pasándose una mano por el cabello canoso. «Pero creo que puedo ayudarlas. Tengo contactos en la fiscalía que podrían protegerlas y usar esta evidencia». Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Valentina y Camila, bajo la protección de Esteban y sus contactos, trabajaron incansablemente para organizar la evidencia y preparar su caso. La información que habían descubierto era explosiva.
Implicaba a docenas de políticos y empresarios en una red de corrupción que se extendía por décadas. Valentina utilizó sus habilidades de análisis y síntesis, adquiridas durante años de crear campañas publicitarias, para organizar la información de manera clara y convincente. Camila, por su parte, aportó su conocimiento legal, ayudando a identificar los delitos específicos que se podían probar con la evidencia que tenían. Pero a medida que se acercaban a hacer pública la información, Valentina no podía evitar sentir que algo no encajaba. Había detalles en la historia que no tenían sentido, piezas del rompecabezas que no terminaban de encajar. Fue en una noche de insomnio, repasando una vez más todos los documentos en la pequeña oficina de Esteban, cuando Valentina tuvo una revelación que la dejó sin aliento. Con manos temblorosas, llamó a Camila, que dormía en la habitación contigua. «Camila», dijo con voz urgente, «creo que hemos estado equivocadas todo este tiempo. Tu abuelo, creo que él no es la víctima en esta historia». «¿Qué quieres decir?», preguntó Camila, confundida y aún adormilada. Valentina tomó una respiración profunda, tratando de ordenar sus pensamientos. «He estado revisando los documentos una y otra vez, y hay algo que no cuadra. Las fechas, los montos, las firmas. Camila, creo que tu abuelo era parte de esta red de corrupción». Se hizo un silencio ensordecedor al otro lado de la línea. Cuando Camila finalmente habló, su voz estaba llena de incredulidad y dolor. No puede ser. Mi abuelo era un hombre honesto, un juez respetado». «Lo sé, y lo siento mucho», dijo Valentina suavemente, sintiendo el peso de sus palabras. «Pero los hechos están ahí. Mira estos documentos. Tu abuelo firmó acuerdos, recibió pagos. Creo que tu abuelo no desapareció, creo que huyó». Esta revelación cambió todo. De repente, Valentina se dio cuenta de que habían estado persiguiendo la historia equivocada todo el tiempo. No estaban desentrañando una conspiración para silenciar a un juez honesto, sino descubriendo una red de corrupción en la que Ignacio Vidal era un jugador clave. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y revelaciones. Valentina y Camila, con la ayuda de Esteban, comenzaron a desenredar la verdadera historia detrás de la desaparición de Ignacio. Resultó que el respetado juez había estado involucrado en la red de corrupción durante años, utilizando su posición para proteger a los culpables y desviar fondos. Había manipulado evidencia, influido en testigos y dictado sentencias favorables a cambio de sobornos millonarios. Pero recientemente, las cosas habían comenzado a desmoronarse. Otros miembros de la red sospechaban que Ignacio estaba planeando traicionarlos y quedarse con una gran suma de dinero. La desaparición de Ignacio había sido, en realidad, una fuga planeada. Había dejado pistas falsas y evidencia incriminatoria contra otros para cubrir su rastro. Camila estaba devastada. Todo lo que creía saber sobre su abuelo se había derrumbado. Su héroe, el hombre que la había inspirado a estudiar derecho, resultó ser un corrupto. Valentina, por su parte, se sentía culpable por haber desencadenado toda esta situación con su acto de bondad inicial. «¿Cómo pude ser tan ingenua?», se lamentaba Camila una noche, mientras revisaban una vez más toda la evidencia. Todas las señales estaban ahí. Las vacaciones lujosas, los regalos caros. Siempre pensé que era porque ahorraba mucho de su salario como juez. Valentina puso una mano reconfortante en el hombro de su amiga. «No es tu culpa, Camila. Tu abuelo engañó a todos durante años. Era un experto en ocultar la verdad». Pero a medida que profundizaban en la investigación, descubrieron algo aún más sorprendente. Entre los documentos que habían recuperado, encontraron evidencia de que Ignacio había estado trabajando en secreto con una unidad anticorrupción durante el último año. «No puedo creerlo», dijo Camila, leyendo los informes con lágrimas en los ojos. «Parece que mi abuelo estaba tratando de redimirse. Estaba reuniendo evidencia contra toda la red». Valentina asintió lentamente, las piezas del rompecabezas finalmente encajando. «Eso explica por qué desapareció. No estaba huyendo de la justicia, estaba huyendo de la red de corrupción. Probablemente descubrieron que los estaba traicionando». Esteban, que había estado escuchando en silencio,
intervino. Esto cambia todo. Si Ignacio estaba cooperando con las autoridades, podría haber una oportunidad de resolver esto legalmente. Con esta nueva información, Valentina, Camila y Esteban se enfrentaron a una decisión difícil. Tenían en sus manos evidencia que podría desmantelar una de las redes de corrupción más grandes del país. Pero hacerlo significaría poner en peligro la vida de Ignacio, dondequiera que estuviera. Después de mucha deliberación, decidieron que la verdad era más importante. Con la ayuda de los contactos de Esteban en la fiscalía, presentaron la evidencia. Lo que siguió fue un terremoto político y judicial que sacudió a Argentina hasta sus cimientos. Políticos de alto rango fueron arrestados. Empresas fueron investigadas. Y en medio del caos, Valentina no podía dejar de pensar en cómo un simple acto de bondad había desencadenado todo esto. Semanas después del inicio de las investigaciones, mientras Valentina y Camila tomaban un café en el mismo bar donde todo había comenzado, recibieron una llamada que cambiaría todo una vez más. «Lo encontramos», dijo la voz de Esteban al otro lado de la línea. «Encontramos a Ignacio». El corazón de Camila dio un vuelco. «¿Dónde está? ¿Está bien?» Hubo una pausa antes de que Esteban respondiera. «Está en un hospital en Uruguay. Sufrió un ataque al corazón mientras intentaba cruzar la frontera. Está estable, pero...» «¿Pero qué?», presionó Valentina, sintiendo que había algo más. «Pero no recuerda nada», dijo Esteban con un suspiro. «Los médicos dicen que sufrió amnesia debido al estrés y al ataque cardíaco. No recuerda quién es, ni nada de su pasado». Camila y Valentina se miraron, sin saber cómo procesar esta nueva información. ¿Era esto el final de su búsqueda? ¿O solo el comienzo de un nuevo capítulo? Mientras se preparaban para viajar a Uruguay, Valentina reflexionó sobre cómo su vida había cambiado en las últimas semanas. De ser una publicista preocupada por deadlines y campañas, se había convertido en una investigadora amateur que había ayudado a destapar uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia de Argentina. Y todo había comenzado con un simple acto de bondad hacia un extraño en una fría mañana de invierno. Valentina se dio cuenta de que nunca sabemos cómo nuestras acciones pueden afectar al mundo que nos rodea. A veces, un pequeño gesto de amabilidad puede desencadenar una reacción en cadena que cambia vidas y sacude los cimientos de la sociedad. Mientras abordaban el ferry hacia Uruguay, Valentina miró a Camila y sonrió. No sabían qué les deparaba el futuro, pero estaban seguras de una cosa. Juntas, podrían enfrentar cualquier desafío que se les presentara. Y así, con el sol poniéndose sobre el Río de la Plata, Valentina y Camila se embarcaron en un nuevo capítulo de sus vidas, llevando consigo la lección más valiosa que habían aprendido: que la verdad, por dolorosa que sea, siempre encuentra su camino hacia la luz.